Hoy continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis y hoy veremos el capítulo 12, segunda parte, las cosas que sucederán después de estas, las dos grandes señales. El hijo varón, Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer dio a luz a su Mesías. Dicho de otro modo, de Israel surge el Mesías de Israel y de la iglesia. Este es el Cristo hombre ya glorificado, quien está destinado a ejercer un mando férreo a todas las naciones. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cristo todavía no rige a las naciones, por eso lo que dice el texto, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, se refiere a su regreso triunfal en gloria. Termina diciendo el texto, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese Cristo nació por fin a la gloria que un día dejó para venir a redimir a este mundo de sus pecados. Ese nacimiento del hijo de la mujer vestida con el sol es la entronización de Jesús a la diestra del Padre. Es la exaltación del Hijo del Hombre. Es el nacimiento del Mesías como Rey, cumplido cuando murió, resucitó y ascendió al cielo, dando cumplimiento a lo escrito en el Salmo 2:7 que dice: Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hebreos 10:12-13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, muy a pesar del diablo, el hijo de la mujer nació a la gloria e inmediatamente fue arrebatado para Dios, fue ascendido a los cielos, y dice la Escritura que Cristo está sentado a la diestra del Padre en el cielo, pero cuando regrese en gloria a la tierra, las cosas van a cambiar. Oseas 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ese tiempo anunciado por el profeta Oseas en el reloj profético de Dios se refiere a que el tiempo para Israel se detuvo justo cuando Jesús lo anunció antes de ir a la cruz en Mateo 23 del 37 al 39, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan, después de decirnos que el Hijo ha sido llevado junto a Dios, nos vuelve a hablar de la mujer, o sea, de Israel. Y aquí es donde se inicia un salto en el tiempo de aproximadamente 2000 años, haciendo referencia al tiempo de las cosas que son. El tiempo de la iglesia, cuando se nos abre la puerta grande a los gentiles con el inicio de la dispensación de la gracia. Hechos 9:15 dice: el Señor le dijo a Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. No obstante, todavía quedaba una semana de años por cumplirse de las 70 semanas determinadas sobre Israel y de las que nos habla Daniel 9:20 al 27. Zacarías 13:8 y 9 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Toda la nación de Israel en pleno huirá al desierto? Esa es una pregunta.
No, solo el remanente que será salvo en la gran tribulación. A ellos son a quienes probará. Posiblemente serán solo una tercera parte de toda la nación de Israel, porque no todos los que se dicen judíos lo son verdaderamente, sino solamente los que son fieles. Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión del corazón afecta toda la naturaleza del hombre, porque del corazón mana la vida, y tanto la naturaleza espiritual como la natural son afectadas y transformadas, llevando a tener una vida de obediencia a Dios. La mujer, lo que sigue, vamos a hablar de la mujer es resguardada. ¿Dónde? En el desierto. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto. La mujer tendrá que huir porque será perseguida por el dragón, el diablo, ya que Cristo está a punto de consumar su obra. Dice Jeremías 37, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Recuerden que a Jacob se le cambió el nombre por Israel, por lo tanto aquí se refiere a Israel. El anticristo primero tomará a Israel como plataforma, pero esta nación da un remanente fiel que lo desafía, y esto le hace tomar represalias contra la nación judía. Así que el Israel de Dios, representado por esa mujer vestida del sol, va a ser resguardado y protegido por Dios mismo, ya que será tiempo de angustia para Jacob, o sea, para Israel, pero al final será librado. Recordemos que Israel es clave para establecer el reino de Dios. Y luego dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Isaías 16, 1 al 5 dice, enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Bueno, el remanente de Israel, del que ya hablé en el versículo anterior, va a tener que huir al lugar previamente preparado por Dios en el desierto. Es un lugar físico, es un lugar que sí existe. Y el profeta Isaías en los versículos 1 y 4 da algunas pistas al respecto. Bueno, obviamente yo no puedo asegurar que ese sea exactamente el lugar, pero en el versículo 1 nos habla de Sela. Esa es la ciudad llamada Petra. Una ciudad antigua enclavada en un lugar inaccesible en el desierto, en la actual Jordania. Y en el versículo 4 habla de Moab. Los moabitas eran un pueblo semita. Ellos descendían de Sem, que se establecieron en Mesopotamia, que hoy es Irak, y el oriente al este del Mar Muerto, en la actual Jordania, antes del primer milenio antes de Cristo. O sea, no, puede ser que no sean exactamente esos dos lugares, pero a lo que me refiero es que se trata de lugares físicos, de lugares que realmente existen. Bueno, eso no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que los dos lugares están en el desierto, en la actual Jordania, y que en el tiempo preciso el remanente sabrá dónde deberá ir. De hecho, fíjense, para aquel tiempo se esperan muchas manifestaciones del poder de Dios sobre su pueblo. O sea, va a haber otra vez señales y milagros que era para que ellos
pudieran creer en Cristo, Él hacía prodigios y milagros y señales y todo. Y cuando la iglesia ya no fue así, ya fue por fe. Pero para ellos va a volver a haber manifestaciones del poder de Dios para que puedan creer. Al lugar que Dios mismo ha preparado para ellos en el desierto, va a tener que huir para esconderse y para que sean protegidos soberanamente, ya que cuando la bestia anticristo se quite la máscara de bondad y aparezca tan feroz como es y se siente en el trono de Dios haciéndose pasear por Dios, se iniciará el tiempo de la gran tribulación, o sea, los últimos 3 años y medio. Y el tiempo de huida y protección de la mujer va a ser de 1260 días, 3 años y medio. Esto demuestra que el plan cuidadoso de Dios obra en la segunda mitad de la semana de 7 años. Ese va a ser el cumplimiento de lo que Jesús ya dijo en Mateo 24 del 15 al 21. ¿Qué dice? Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bueno, aquí hay otra señal de que esto es solamente para Israel, porque ellos eran los que guardaban el día de reposo. La iglesia no guarda el día de reposo. Entonces aquí se refiere solamente a Israel. Por eso, los que estén ahorita, que no sean israelitas y que no han recibido a Cristo, procuren hacerlo porque el día se va a llegar y ya no va a haber otra oportunidad. Apocalipsis 13, 3 y 4 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El tiempo exacto que durará el periodo más terrible de la humanidad será después que se dé de muerte a la bestia anticristo, el hombre de pecado, el hombre que murió de Apocalipsis 13, 3 y 12. Y que resucitó como la bestia imperio, imitando a nuestro Salvador, y que va a empezar a gobernar sobre la tierra en ese periodo. Bueno, ahora vamos a ver a Miguel contra el dragón. Y vamos a ir a Apocalipsis 12:7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. A mitad de la gran tribulación, Dios va a cambiar el rumbo contra Satanás. Primero en el cielo y luego en la tierra. Una batalla espiritual tendrá lugar para negar el acceso de Satanás en el cielo. Esta es una escena dramática de batalla entre los ángeles buenos, digamos, y los ángeles malos. Será una batalla entre iguales, entre el dragón que representa a Satanás, que no es la contraparte de Dios, porque Dios no tiene contrapartes. Y si alguien es la contraparte de Satanás, ese sería Miguel, quien parece ser el ángel en jefe, pero opuesto a los ángeles caídos, porque él es un ángel bueno. Miguel significa, ¿quién hay como Dios? Es un nombre que expresa alabanza y exaltación a Dios. Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia, que es Irán en la actualidad, se me opuso durante 21 años, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Insisto, Persia es la actual Irán. Ese es el nombre que lleva uno de los supremos arcángeles de Dios, Miguel, uno de los principales príncipes. Él es el protector de Israel, es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Israel. De Daniel 12:1, en aquel tiempo dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, le dijo Gabriel a Daniel. Esta batalla
ocurre en el medio tiempo del periodo de los 7 años, tal como lo describe Daniel 12:1, que dice: en aquel tiempo se le levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto nos describe que será una batalla grande, verdadera. No va a ser cualquier cosa, porque será al máximo nivel evangélico. Y es la batalla de la que justamente nos habla Juan. Obviamente el campo de batalla no va a ser la tierra, va a ser el cielo, pero no el cielo donde está Dios, sino el primero y el segundo cielos, o sea, en la atmósfera de la tierra y en el sistema solar. Del tercer cielo, que es el cielo de Dios, Satanás y sus demonios hace mucho que fueron expulsados. El contexto aquí es el de librar al pueblo de Dios, que como vemos es Israel representado por la mujer revestida del sol, según la señal que vio Juan. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo que va a ocurrir en la magnitud y proporción nunca ha ocurrido desde que el hombre está sobre la tierra, jamás. Vamos a ver aquí cómo Miguel inicia la ofensiva. Apocalipsis 12:7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Hace ya mucho tiempo que el príncipe llamado Miguel, que era un ángel, está esperando la orden directa de Dios para arremeter contra el diablo y sus demonios. Él inicia la ofensiva porque Dios le da la orden. Y ante su ofensiva y la de sus huestes de ángeles guerreros que no vemos, pero que nos protegen del diablo, representado por la figura del dragón, contraataca con sus ángeles caídos, que un día antes de ser expulsados, al hallárseles infieles a Dios, estuvieron compartiendo las glorias y excelencias del cielo con los ángeles que permanecieron fieles a Dios hasta que fueron. El pasaje nos da a entender que la lucha será reñida. No podemos imaginar cómo será y cómo va a ser esa lucha, ¿verdad? O cómo es esa lucha. Sabemos de la lucha entre hombres que mueren cuando son heridos de muerte, pero los ángeles, tanto buenos como malos, son espíritus, esos no pueden morir. Y sabemos que los demonios, que son los ángeles caídos, solo experimentan tormento y sufrimiento, pero no llegan a morir. Y eso es algo parecido a lo que ocurre con los espíritus y almas de los hombres que mueren sin Cristo y van al infierno. Porque allí son conscientes de todas las cosas, o sea, allí no están muertos, allí están vivos. Sufren los tormentos preparados para ellos, pero ni mueren ni pueden morir. Y eso, no crean ustedes que es temporal, eso va a ser por toda la eternidad. Así como los que están en Cristo van a vivir eternamente, estos también van a vivir eternamente, pero en el infierno, o en el lago de fuego más bien. Ahora vamos a hablar del dragón. El dragón, es evidente que se trata del mismo dragón escarlata ya mencionado en el 12:1. Satanás, quien encabeza toda oposición a la voluntad de Dios. O sea, el dragón es Satanás y él encabeza la oposición a la voluntad de Dios. Apocalipsis 12:8 dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De la palabra cielo podemos pensar tanto en el cielo atmosférico como en el cosmos, donde están los planetas y las galaxias, o en el cielo de Dios. En este caso, y por deducción lógica, ya que Satanás y sus demonios no habitan en el cielo de Dios, entonces son echados del cosmos, o sea, del sistema solar y de la atmósfera de la Tierra, a donde luego la Escritura nos va a decir. En el cosmos, donde están los planetas y las galaxias y demás sistemas solares que también son creación de Dios, los demonios no habitan, porque ellos están donde están los hombres, en el cielo atmosférico. ¿Cuál es el objetivo? Pues es destruir lo que Dios más ama, que es la humanidad, y por la cual Dios envió a su Hijo. Entonces, podemos decir que los demonios están donde Dios quiere que estén. Están en la tierra donde habitan los hombres.
Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ser lanzado. Se trata lógicamente de un desalojo violento con el que se da un paso más en la degradación final de Satanás. Recordemos que la base de su derrota definitiva tuvo lugar cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz y resucitó. Posteriormente, el texto da una descripción abundante del personaje de quien se trata. Todavía hay muchas personas que no creen en su existencia, pero eso es parte de la estrategia del diablo, de Satanás, porque si una persona no cree que su enemigo existe y está ahí, pues entonces difícilmente se va a poder defender. Por eso Juan quiere dejar constancia de quién es realmente Satanás, el siniestro personaje, y lo describe como el gran dragón, lo describe como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora vamos a ver qué significan esos nombres. Por ejemplo, a ver, el gran dragón. El gran dragón sugiere grandeza y poder destructivo. La serpiente antigua, ahí lo está identificando con la serpiente que apareció en el Edén a nuestros primeros padres. Se llama diablo. Esa palabra diablo significa calumniador, significa acusador, significa difamador. Todos esos que calumnian, que acusan y difaman sin pruebas son diablos. Con este título se describe no solo lo que es, sino lo que hace, porque su propósito es acusar a los hombres ante Dios. Luego también dice que es Satanás. Satanás significa adversario, contrincante, antagonista. Él es el mayor opositor de Dios y de los hombres. Y dice que el cual engaña al mundo entero. El Señor Jesucristo ya nos dijo de él en los evangelios que él era mentiroso y padre de mentira, porque él seduce con mentiras a los hombres y así los conduce a su destrucción. Fíjense, aunque nosotros no entendemos por qué, Dios ha permitido a Satanás tener algún tipo de acceso al cielo. Es un hecho que así es, aún después de su caído. Por ejemplo, fíjense, aparece ante Dios en Job 1 del 9 al 11. Dice ahí, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O también en Zacarías 3:1, allí dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. O sea, incluso los cristianos de hoy tenemos luchas espirituales. Y así lo enseña Efesios 6:12, que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, allá donde está, ¿verdad? En el cielo, porque Satanás sigue teniendo acceso al cielo y continúa acusando a los creyentes ante Dios. Pero ahora tenemos al Señor Jesucristo como nuestro abogado defensor. Dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice Lucas 10:18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás hace muchos siglos que fue echado del cielo de Dios cuando fue arrojado a la tierra, pero con un poder limitado, sujetado a la obediencia a Dios. A nosotros no nos puede tocar, no nos puede hacer nada, a menos que Dios le dé permiso. Eso sucedió con Pedro. ¿Se acuerdan cuando le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos? ¿Qué dice? ¿Pero qué le dijo el Señor? Dijo, pero yo he orado para que tu fe no falte. ¿Sí se acuerdan? Bueno,
Job 1:12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Se fijan, este es otro ejemplo, igual al de Pedro. Aquí le pidió permiso a Dios y Dios le dijo, sí, está bien, pero no ponga su mano sobre él. O sea, le dio un poder limitado. Bueno, dice que Satanás fue arrojado a la tierra. Este es el siguiente paso. Satanás es echado fuera del cielo físico y arrojado a la tierra junto con sus ángeles después de la batalla con Miguel y los suyos. Pues eso va a suceder ya después de que se peleen ellos, de que se haya esa lucha. Ahora su destino momentáneo es la tierra. Y si ahora existe el mal a causa de los demonios que andan por todos lados, ¿qué ocurrirá cuando todos estén sobre este planeta? Porque además habrán sido soltados los que están encerrados en el abismo. ¿Sí se acuerdan que eso lo vimos en Apocalipsis 9, 2 y 3? Miren, cuando todos los demonios estén sueltos en este planeta, la norma va a ser el caos, a todos los niveles. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, ya después de que pase toda la pelea con la lucha con Miguel, va a ser echado al lago de fuego, como dice el texto. Más adelante va a ser atado y va a ser encerrado en el abismo por 1000 años y finalmente ser echado al lago de fuego y azufre, donde va a ser su morada eterna. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto nos quita el velo para que podamos ver que en este mundo hay seres espirituales poderosos que participan en el conflicto espiritual. Y aunque no se nos indica cuál es la causa concreta, por el contexto, podemos deducir que el conflicto es entre las potencias angelicales leales a Dios y las que se le oponen y que tienen que ver con sus propósitos en este mundo de cara a ¿qué? Al establecimiento de su reino. Eso nos indica que los espíritus demoníacos sí son ángeles caídos y son aquellos que se unieron a Satanás en su rebelión en contra de Dios. Estos son sus ángeles y son los mismos descritos como la tercera parte de las estrellas del cielo, que ya nos describe Apocalipsis 12:4. Como Satanás solamente sacó la tercera parte, significa que las 2/3 partes restantes permanecieron fieles a Dios. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice el texto que Juan escucha una gran voz en el cielo. Aunque no se identifica su origen, pues lo más probable es que sea la voz de un ser redimido que ha sido ascendido y glorificado. Un santo vestido de vestiduras blancas que alaba al Señor en el cielo y que se identifica con los acusados por el diablo, a quienes llama hermanos. Dice una gran voz en el cielo que decía, refiriéndose a sus consiervos que todavía no están en el cielo, porque son los que se van a ir convirtiendo en la tribulación y están siendo perseguidos, martirizados y muertos. Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De manera que ellos han vencido al diablo a través de su muerte, a través del derramamiento de su propia sangre, que es el derecho legal para vencer y declarar victoria frente a Satanás. Ahorita, Cristo fue quien dio su sangre por los pecados de todo aquel que en él crea. Solamente de los que crean en él. Vino al mundo, sí. Dice, para que todo el mundo sea salvo, sí, pero no todo el mundo, sino de los del mundo que lo acepten, nada más. A ellos son a quienes llama hermanos.
porque ellos han recibido y han aceptado el evangelio del reino, pero que siguen en la tierra y son acusados día y noche por el diablo. Y el que sea la voz de un ser redimido en el cielo, hablando de los hermanos en la tierra que esperan, es una prueba más de que la iglesia efectivamente ya ha sido arrebatada. Y los que no son israelitas, pues aquí se van a quedar, porque ya una segunda oportunidad para ellos como para Israel ya no la va a haber. Así que el que no sea israelita, que no sea judío ahorita, pues es la oportunidad que tiene, porque la escalera se va a subir y ya no va a haber por dónde suba al cielo, porque la única manera es recibir a Cristo como el Salvador. Bueno, pero aquí el tema tiene que ver con la autoridad de Cristo y su reino. Por eso dice el texto, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Aquí ya ha llegado el momento en que el Señor reinará sobre todos los reinos de esta tierra, tal como habían anunciado los profetas a lo largo del Antiguo Testamento. Pero no solo va a reinar, también va a manifestar la plenitud de la salvación y la victoria que Él ha conseguido para quienes creen en Él. Por lo tanto, la razón para esta alabanza es porque los creyentes ven la proximidad de la venida del reino de Dios, algo que se garantiza con la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, dice el texto. Ahora, no es la derrota final de Satanás, pero su expulsión indica que ya le queda poco tiempo. Job 1:10. Respondiendo Satanás a Job, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ese acusador es el mismo diablo quien tiene como ocupación, como trabajo, acusar a sus hijos ante Dios. El acceso que el diablo tenía a la presencia de Dios a manera de audiencia que se le concedía y que todavía se le concede, va a dejar de ser cuando Miguel con sus huestes intervengan y Satanás como acusador termine y se ha echado de su acceso al cielo. Dice Isaías 44:8, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, dice el Señor. En ese momento, la oposición real del maligno contra la voluntad de Dios, pero no contra Dios, se acaba. Y su oposición solo es contra la voluntad de Dios. Pero esto no significa que el diablo y sus demonios estén en el cielo. No hay ni un solo demonio en el cielo. Significa solamente que tiene acceso a la presencia de Dios para acusarnos de día y de noche. Miren, de aquí yo saco una lección práctica. Lo que tenemos que hacer es vivir vidas rectas y sin mancha ante Él para no darle razones al diablo para que nos acuse ante Dios. Tenemos que ponernos a cuentas todos los días, todas las noches, en la noche antes de dormir, pues ponernos a cuentas con el Señor, porque no sabemos si dormida el Señor nos vaya a llamar, no sabemos. Y no sabemos si hemos pecado de palabra, de obra, de omisión, no sabemos. Entonces, hay que ponernos a cuentas con el Señor para no darle razones al diablo para que nos acuse ante Él. Imagínense. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí se celebra la victoria de los creyentes frente a las acusaciones de Satanás. Satanás ha perdido la batalla, pero los creyentes reconocen que esta victoria se la deben al Cordero, quien por medio de su sangre les ha limpiado de todo pecado, y todas las acusaciones de Satanás quedan anuladas. Este es el único fundamento de nuestra victoria sobre el maligno. Por eso les digo, para que las acusaciones de Satanás queden anuladas, hay que ir con nuestro abogado, que es nuestro intercesor ante Dios, para que nos limpie de todo pecado. Dice el texto, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero.
La sangre vence las acusaciones de Satanás y el énfasis pues es la muerte de Jesús, porque no solamente sufrió, sino que realmente murió dando su sangre por medio de la cual nuestros pecados han sido expiados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Las acusaciones de Satanás en nuestra contra no significan nada porque Jesús pagó el precio de la pena que nuestros pecados merecían y nos ha justificado por medio de su obra en la cruz. Aquí considero importante decir que no debemos de tener a la sangre de Jesús como un asunto supersticioso, porque no es una poción mágica. Si así fuera, pues entonces los romanos que lo condenaron a muerte y fueron salpicados con su sangre, habrían sido salvos automáticamente. Por eso de que vamos a orar a la sangre de Cristo, ¿qué es eso? Eso no es bíblico, la Biblia no manda eso. Aquí de lo que nos habla la sangre es de la muerte física real de Jesucristo en nuestro lugar. Esa muerte y juicio en Cristo es lo que nos salva. Y no debemos usarla de manera egoísta como si fuera una almohada para descansar de nuestras preocupaciones. No, nosotros debemos usarla como un arma para rendir nuestros pecados a Dios. La palabra del testimonio de ellos, esa palabra testimonio tiene que ver con la confesión de su fe en Cristo, la cual les condujo a la muerte. En Mateo 24:31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y luego dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Su testimonio será tan grande y perseverante que van a olvidar que sus vidas correrán peligro y no se van a detener ante el martirio, sino que ellos de buena gana van a pagar el precio por su lealtad a Cristo, porque ya se van a dar cuenta que realmente era Cristo. Ellos no van a estar dispuestos a poner su vida por delante de su lealtad al Salvador. Y como sus soldados, van a tener que perderla a fin de conseguir la victoria sobre el diablo. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Se fijan? Aquí está diciéndolo. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Eso es lo que sucederá en el tiempo de la gran tribulación. Que para ser salvos, si quieren realmente vivir eternamente, van a tener que estar dispuestos a morir. Y va a ser una muerte, pues así como les estoy diciendo, o sea, tremenda. Apocalipsis 12:2 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En primer lugar, la exhortación a regocijarse está relacionada con el hecho de que Satanás ya no tiene acceso al cielo para seguir acusando a los creyentes. Pero en segundo lugar, estas son malas noticias para los moradores de la tierra. En este sentido, los cielos tienen por lo menos 2 motivos para alegrarse. Porque han sido limpiados de demonios y porque los que moran en ellos, o sea, específicamente el cielo de Dios, está recibiendo una gran cantidad de santos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero ahora viene la malaventuranza, digámoslo así, que dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay, moradores de la tierra y el mar. Esta expresión se refiere a quienes tienen su mirada en las cosas de este mundo. Miren, se refiere a los que no tienen a Cristo, pues, y que tienen su mirada puesta en las cosas de este mundo, como la mujer de Lot. En Génesis 19:26 dice, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal cuando salían de Sodoma y de Gomorra. Es decir, son todas las personas que rechazan a Jesús y no pueden alegrarse, por al menos 2 motivos. No tienen la vida porque lo han rechazado. Dice primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el diablo, quien es homicida desde el principio, de Juan 8:44, quien fue echado de los cielos, está junto con todos sus demonios en plena ira, o sea, está enojado, así furibundo, efervesciendo así
de furia, que va a descargar contra los hombres sin Dios. ¿Por qué? Pues porque sabe que tiene poco tiempo y va a venir a la tierra decidido a derramar su ira y a hacer todo el mal que pueda. Su poder es real y es aterrador, pero no porque él vaya a triunfar, sino porque sabe que está derrotado y tiene poco tiempo. Miren, él va a derramar su ira para destruir. Es como un animal herido y arrinconado que pelea ferozmente. En este sentido, la expresión gran ira proyecta la ira de arder, o sea, de hervir de ira. Es como si el dragón fuera una olla hirviendo que se percibe su furia incontrolada. Dios ha impuesto limitaciones a su libertad de movimiento, pero no se rinde porque es un ser depravado hasta lo máximo. Ese ay no solo es una exclamación al ver todo el horror que se avecina, es más bien una advertencia más a las gentes de la gran tribulación para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. El diablo tiene un motivo. Sabe que ya le queda muy poco tiempo para dejar de ser el príncipe de este mundo. Y en este punto ya ha entendido que la proclamación de que el reino de este mundo ha venido a ser del Señor y de su Cristo, que está en Apocalipsis 11:15, es una realidad que no puede ocultar ni negar. Bueno, ahora vamos a ver el afán destructor del diablo. Y nos vamos a ir a Apocalipsis 12:13. Dice así: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Bueno, el dragón ya no tiene acceso al hijo varón de la mujer, que era el principal objetivo de su ira. Desde ese momento se dirige hacia el pueblo de Israel. A través de los siglos, el pueblo de Israel ha sufrido más odio y persecución que cualquier otro pueblo. Eso confirma lo que aquí se anuncia, pero debemos aclarar que detrás de todo este sufrimiento está Satanás. De algún modo, él es el principal promotor, y ya que no puede atacar directamente al hijo de la mujer, bueno, pues entonces busca hacerle daño a través de la mujer. Hechos 9:5 él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o sea, dura cosa te es patear al aguijón. Después que Satanás, el diablo, es despojado de todo poder y echado a tierra, solo busca destruir al pueblo de Israel. Pero ¿por qué Satanás ataca a Israel? Esta pregunta no es solamente para la gran tribulación, sino de toda la historia de vida del pueblo escogido por Dios. La razón es que Israel, desde el tiempo de Abraham, ha tenido un rol protagónico en el plan de redención de Dios. Ha sido el protagonista, el protagonista. Porque Israel es el pueblo escogido y la iglesia somos invitados. Y los invitados no siempre estamos allí, en la casa del dueño, porque nada más nos invita un tiempo. Por eso la iglesia nada más va a estar aquí un tiempo y se va, ¿verdad? Porque es llamada, se va a ir, pero los que no quieren entrar en la iglesia de Cristo, pues esos se van a quedar. Bueno, Israel es el pueblo escogido y es esencial para su propósito en la eternidad. Y el hecho de que ese pueblo nació Jesús el Mesías, a quien odia tanto, pues hace que lo ataque, porque sabe que si tiene éxito, el plan eterno de Dios va a ser frustrado. Apocalipsis 12:14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. La furia se derrama en contra de Israel. Después de la abominación desoladora a los 3 años y medio, marcando con eso el punto medio de la semana 70 de Israel, de la cual Jesús habló en Mateo 24 del 15 al 22, hablando en términos que distinguían a los judíos, por ejemplo, azotea, orad, pues, que vuestra huida no es en invierno ni en día de reposo. Y este pasaje describe la furia de la cual Jesús les dijo que huyeran. Las 2 alas aquí
se utiliza una metáfora que ya había sido usada en relación al pueblo de Israel cuando de forma milagrosa fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Lo vemos en Éxodo 19:4 cuando dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. De tal manera que las alas significan protección de parte de Dios. Eso quiere decir que el Israel de Dios será soberanamente protegido durante ese tiempo. Dios promete que así como cuando sacó a su pueblo de Egipto, nuevamente lo llevará a un lugar seguro donde será cuidado por él, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta será exactamente la duración de la segunda parte de la última semana que, como ya hemos visto, tiene que ver con la gran tribulación por la que pasará Israel en el futuro, o sea, los 3 años y medio finales. Pero esta huida ante las fuerzas de Satanás no es nada nuevo. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24, 15 al 22, cuando dice: para que volase de delante de la serpiente. ¿Qué quiere decir eso? Para que volase lejos del rostro de la serpiente. Eso quiere decir que los judíos escaparán tan rápido que va a parecer que irán volando, alejándose de la misma presencia de la serpiente. Bueno, Dios promete que así como cuando sacó a su pueblo de Egipto, nuevamente lo va a llevar a un lugar seguro donde será cuidado por él, ¿verdad? Bueno, la serpiente es sutil y podemos entender que el diablo, personificado como serpiente a través de sus hombres y encabezados por la bestia imperio y el falso profeta, va a intentar, valiéndose en un principio de la política y la diplomacia, destruir a Israel de forma más o menos oculta y sutil, dando con esto pues ventaja al pueblo de Dios para que se pueda ir a esconder al desierto, a su lugar, dice el texto. O sea, existe un lugar físico en el desierto, le está diciendo, un lugar a salvo del mundo y de su príncipe. Ese lugar es un lugar expresamente preparado por Dios, ¿verdad? Bueno, eso se los dice en Isaías 26, 20 al 21. Ese lugar que Dios ha preparado para ellos en los días que están por venir. Apocalipsis 12, 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Podemos relacionarlo con lo que le ocurrió a Israel cuando salió de Egipto, que también se encontraron en un momento delicado porque llegaron a estar atrapados entre el ejército egipcio y el mar. Pero Dios intervino y las aguas se abrieron y pudieron pasar. Jeremías 46, 7 al 8 dice: ¿quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Bueno, Apocalipsis 12, 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río y el dragón había echado de su boca. Puede ser que aquí se manifieste del todo la soberanía de Dios en un acto sobrenatural. Este pasaje describe también la protección final de Dios hacia Israel cuando se desate la furia de Satanás, o sea, la bestia imperio en la gran tribulación. Eso lo podemos ver en Isaías 59, 19. Y luego tenemos Apocalipsis 12, 17, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás encolerizado aparece nuevamente, pero en esta ocasión impotente porque no va a poder dañar a Israel, que es blanco particular de su persecución por medio de la bestia imperio en los últimos días, y va a dirigir toda su furia para hacer la guerra contra el resto de la descendencia o simiente de Israel. Bueno, ya sea que apenas comience o continúe la feroz persecución de todos aquellos que no quieran someterse y adorar al gran dictador satánico, los mártires de este periodo fueron mostrados en Apocalipsis 7 del 13-14. Aquí será precisamente cuando Satanás pierda la batalla por las almas de los santos en el cielo, que él comienza su persecución sin frutos de sus cuerpos. Nos encontramos la próxima semana.